En un mundo donde todos buscan pertenecer, destacar, ser recordados, hubo un hombre que no quiso nada de eso. No deseó fama, ni gloria, ni poder, solo una cosa: perfeccionarse. Su nombre fue Miyamoto Musashi. Nació en un Japón desgarrado por guerras y ambiciones, en una época donde la vida de un hombre podía extinguirse por una palabra maldicha, por mirar al samurái equivocado o por no arrodillarse lo suficientemente rápido. Musashi eligió vivir de pie y, más aún, eligió caminar solo. Desde joven entendió que la vida no le regalaría nada. Aprendió que el mundo era hostil, que la muerte podía llegar en cualquier esquina y que no se podía confiar en la comodidad ni en el afecto. Era el tiempo de los hombres fuertes, de los hombres despiertos. Su niñez fue marcada por la disciplina, el abandono y la rudeza. Su padre, un guerrero de carácter severo, le enseñó la espada y el combate sin piedad. Pero muy pronto Musashi quedaría solo, sin padre, sin madre, sin guía, y allí comenzó todo. No pidió ayuda, no buscó consuelo, solo caminó, con una espada de madera en la mano y un propósito en el corazón. A los 13 años ya había matado a su primer oponente, un guerrero adulto, un duelista de renombre. Musashi no tembló, no dudó, porque entendía algo que la mayoría olvida: la duda es muerte. Pero esto no fue el inicio de una vida de violencia sin sentido, fue que el primer paso de un camino brutal, silencioso, profundo, el camino de quien desea vencerse a sí mismo por completo, el camino del guerrero solitario. Durante años, Musashi vagó por el Japón feudal como un ronin, un samurái sin amo, sin clan, sin bandera. No sirvió a ningún señor porque sabía que todo poder externo es frágil, que quien se arrodilla por oro también morirá por oro. Él no quiso depender de nadie, se volvió su propia escuela, su propio templo, su propia ley. Cada duelo fue para él un espejo. No luchaba por matar, luchaba para saber qué tan despierta estaba su mente, qué tan profundo era su dominio interior, qué tan ausente estaba el miedo. Cada oponente era un maestro disfrazado, cada combate un campo de prueba de su filosofía. Una filosofía no escrita en pergaminos, sino en cicatrices. Musashi desarrolló su propio estilo, el Niten Ichi Ryu, el estilo de las dos espadas, en una mano la katana, en la otra el wakizashi. No era simplemente una técnica, era un símbolo, una forma de estar completo, de actuar con ambos hemisferios, de estar en equilibrio en medio del caos. Este estilo representaba su visión del mundo: actuar sin apego, moverse con precisión, sin distracción, tener la mente vacía pero la atención absoluta. Como dirían los estoicos, vivir en armonía con la naturaleza, pero con la razón como timón. Muchos le temían, muchos lo odiaban, pero pocos entendían que Musashi no quería destruir al otro, sino superar su propio límite. Por eso nunca celebraba sus victorias. Nunca se emborrachaba tras un duelo ganado, no contaba sus hazañas, porque para él cada triunfo externo era irrelevante si no iba acompañado de un avance interno. La gente común colecciona trofeos, el sabio colecciona transformaciones. A lo largo de su vida, Musashi nunca perdió un solo duelo. Venció a más de 60 guerreros, entre ellos maestros de escuelas legendarias. Su duelo más recordado fue contra Sasaki Kojiro, un espadachín famoso por su técnica Tsubame Gaeshi, tan rápida como el vuelo de una golondrina. Musashi llegó tarde al duelo intencionalmente para desestabilizar a su rival. Llegó desarmado con una espada de madera tallada en un remo y aún así venció. La victoria no fue solo táctica, fue mental. Kojiro ya estaba vencido antes de desenvainar, porque Musashi no luchaba por emoción, sino por claridad. No deseaba vencer, deseaba comprender. Ese duelo consagró su leyenda, pero él, fiel a su desapego, no se detuvo a celebrarlo. Solo siguió caminando. La fama nunca lo sedujo, la comodidad le daba asco. El afecto humano era una debilidad que aprendió a dominar. Como los estoicos, comprendió que el alma se fortalece en la austeridad, que la virtud nace del sacrificio, que no hay paz sin guerra interior. A diferencia de otros guerreros, Musashi no se detuvo en la espada. También cultivó el arte, pintura, caligrafía, jardinería, arquitectura, porque entendía que el equilibrio es clave.
que el hombre que solo lucha se convierte en bestia y el que solo piensa se vuelve débil. La armonía está en el medio. Esa visión total la volcó en sus obras escritas, pero ninguna tan poderosa como el libro de los 5 anillos, Gorin no Sho. Este libro no es solo un tratado de estrategia militar, es un mapa mental, una guía para quien desea gobernarse a sí mismo y al mundo. Musashi divide la obra en 5 secciones: tierra, agua, fuego, viento y vacío. Cada elemento representa un estado del espíritu, una dimensión del camino. En el libro de la tierra habla de fundamentos, de conocer el terreno, de asentarse con firmeza, como un estoico que conoce su razón de ser y no se deja arrastrar por pasiones externas. En el libro del agua enseña la adaptabilidad, ser como el agua, fluir, ajustarse, reflejar la verdad sin apegarse a nada. Aquí se nota la influencia del Zen y la filosofía del desapego. Musashi dice: no te aferres a una técnica, conoce todas y no dependas de ninguna. El libro del fuego es la batalla, el choque, el momento de actuar. Aquí destaca la importancia de la calma en medio del conflicto, el dominio de los impulsos, la claridad bajo presión. Como diría Séneca, la mayor victoria es no ser dominado por la ira. El libro del viento es una crítica a otras escuelas, pero no desde el ego, sino como análisis de lo que se pierde cuando se cae en el formalismo. Musashi enseña que seguir sin entender es estar muerto, que repetir sin propósito es ignorancia, y por último, el más profundo, el libro del vacío, el estado último, la ausencia total del ego, la mente que no se aferra, que no desea, que no teme. Aquí el guerrero se convierte en sabio, el cuerpo ya no lucha, la mente ya no se agita, el ser simplemente es. Este libro ha sido estudiado por guerreros, estrategas, empresarios, psicólogos, porque su sabiduría trasciende el contexto, no habla solo de combate, sino de cómo vivir. Musashi comprendió que todo en la vida es lucha, pero no lucha externa, sino interna, contra la pereza, el miedo, el deseo, el ego, la distracción. Por eso se alejó del mundo, por eso terminó sus días no en un palacio, sino en una cueva, la cueva de Reigando. Allí, ya viejo y enfermo, escribió su última obra, el Dokodo, 21 preceptos breves, rígidos, sin explicación, solo afirmaciones como martillazos al alma. No busques placer en nada, no te lamentes por el pasado, no dependas de nadie, no tengas preferencias. Estas frases son más duras que cualquier espada, porque atacan directamente al corazón del ego humano. Son lecciones que resuenan con la filosofía estoica más pura. Como Epicteto enseñaba, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Musashi diría: no te apegues a ellas, no opines, actúa. El Dokodo no fue escrito para agradar ni para inspirar, fue escrito para recordarse a sí mismo cómo debía morir, porque quien sabe morir sabe vivir. Musashi murió solo, en silencio, sin súbditos, sin seguidores, sin aplausos. Murió como vivió, siendo libre, siendo invicto, pero no en combate, sino en espíritu. Su vida no fue una historia de guerras externas, sino de guerra interior. Cada paso fue hacia adentro, cada combate una eliminación del ego, cada pérdida un maestro, cada victoria una ilusión más que debía soltar. Hoy, siglos después, muchos lo recuerdan como el mejor espadachín de la historia, pero eso es quedarse en la superficie. Musashi fue, sobre todo, un maestro del desapego, un filósofo de la acción pura, un guerrero estoico que eligió la soledad para escucharse sin ruido, que eligió la pobreza para no ser esclavo, que eligió la muerte consciente antes que una vida cómoda y vacía. No buscó ser seguido, por eso vale la pena seguirlo, y ese es solo el comienzo. ¿Qué es la muerte para quien ya ha muerto por dentro? ¿Qué puede temer aquel que ya se despojó de todo? Miyamoto Musashi no era solo un guerrero, era un espíritu que se entrenó para morir, para poder vivir sin temor. Musashi comprendió algo que la mayoría ignora hasta el último día, que la muerte no se vence evitando pensar en ella, sino mirándola de frente, respirando su presencia y actuando como si ya hubiera ocurrido. Él murió antes de morir, y ese fue el secreto de su invencibilidad. Los hombres normales luchan por conservar lo que tienen, por eso dudan, por eso fallan.
Musashi no tenía nada que conservar, ni bienes, ni nombre, ni imagen que proteger. Había vaciado su alma, y ese vacío no era debilidad, era una espada más filosa que cualquier hoja de acero, una mente libre, libre de miedo, libre de deseo, libre de todo, lo que los sabios occidentales llaman ataraxia y los estoicos denominaban apatheia. Musashi lo encarnó de forma brutal y silenciosa. No era indiferente por frialdad, sino por claridad. No necesitaba demostrar nada, no reaccionaba por impulso, no buscaba gustar, no buscaba nada, solo actuar en armonía con la realidad, solo seguir el camino, y el camino a veces no tiene nombre ni mapa, solo se revela a quien camina sin esperar. Musashi vivió sin esperar, sin exigir al mundo que fuera justo, sin pedirle al destino comodidad, porque sabía que la vida no es lo que debería ser, sino lo que es, y eso es suficiente para el sabio. Muchos creyeron que su fuerza estaba en su técnica, en su dominio del Niten Ichi-ryu, en su velocidad, en su estrategia, pero su verdadera fuerza no era externa, era interna, no era la espada, era la mente que la sostenía, esa mente que no se agitaba, esa mente que no titubeaba, esa mente que se volvía una con el instante. El estoicismo enseña que la virtud es vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Musashi vivía en ese eje, pero su naturaleza era la del guerrero contemplativo, la del hombre que actúa sin moverse, la del que vence sin esfuerzo, la del que no necesita atacar porque su sola presencia ya es una respuesta. En el Go-Rin no Sho, Musashi revela que el verdadero combate no está en el momento de la lucha, está antes. Está en el estudio del terreno, en el dominio de la respiración, en la eliminación del deseo, en la observación paciente. Decía, no actúes con forma, no te encierres en patrones, deja que el enemigo revele su mente. Esto no solo aplica a la guerra, aplica a la vida, a las relaciones, al trabajo, a cada conflicto interno. El que actúa desde la forma, desde la máscara, desde lo aprendido, está ya vencido. Solo el que responde desde el vacío, desde la libertad real, puede encontrar la victoria interior. Musashi no quería ganar, quería no perderse en emociones, no perderse en distracciones, no perderse en opiniones. Por eso era solitario, no por misantropía, sino porque entendía que el ruido ajeno es el alimento del ego, y el ego es el peor de los enemigos. La soledad de Musashi no era aislamiento, era purificación. Cada noche sin compañía lo fortalecía, cada día sin halago lo templaba, cada paso sin testigos lo volvía más invencible. El guerrero común se vuelve débil sin su grupo, el guerrero verdadero se vuelve más fuerte cuando está solo, porque en la soledad se escucha todo, y quien soporta el silencio ya no es esclavo del mundo. En la cueva de Reigando, mientras su cuerpo envejecía y su fuerza se iba, Musashi alcanzó el punto más alto de su sabiduría. Allí, sin espada en mano pero con el alma afilada, escribió el Dokodo, 21 sentencias, 21 heridas al ego, 21 mandamientos de fuego para quien se atreve a vivir sin dependencia. Cada línea de ese texto es una muerte, una negación a lo común, un rechazo al apego. No tengas preferencias por ningún tipo de comida, no busques la compañía del placer, no tengas resentimientos por separaciones, no desees posesiones que no necesitas, no llores por pérdidas que ya sabías que vendrían. El Dokodo es la espada final, la que no corta cuerpos, la que corta el apego, la ilusión, la esclavitud psicológica. Es un camino de renuncia, pero no desde la amargura, sino desde la lucidez. Musashi no fue triste, fue despierto, no fue rígido, fue exacto, no fue cruel, fue verdadero. Y por eso su vida se convierte en espejo, un espejo incómodo, un espejo que no halaga, un espejo que muestra lo que somos cuando dejamos de mentirnos. Antes de convertirse en mito, Musashi fue simplemente un joven errante, con una espada en la mano y muchas preguntas en la cabeza. No era invencible, ni sabio, ni iluminado. Era terco, silencioso, solitario, y estaba buscando algo que ni él sabía nombrar. Lo que marcó su vida no fue la violencia, fue el proceso, la manera en que se fue vaciando poco a poco, no de emociones, sino de ilusiones. Muchos lo recuerdan por sus grandes duelos, pero la verdad es que la mayoría de sus batallas no fueron legendarias, fueron sucias, rápidas, incómodas. A menudo terminaban en segundos.
algunas veces incluso antes de que el oponente supiera que estaba perdiendo. Musashi no era elegante, no luchaba con belleza, no seguía códigos estrictos de caballerosidad, porque para él todo eso era forma, y la forma sin contenido es mentira. Por eso rompía reglas, por eso llegaba tarde a los duelos, por eso usaba espadas de madera para vencer a los que llevaban hojas perfectas de acero. No era desprecio, era visión. Entendía que el verdadero combate es mental y que la mente del oponente podía ser rota mucho antes del primer golpe. Su estilo, el Niten Ichi-ryu, era eso, una ruptura, una forma de pensar diferente. Dos espadas, dos manos, una sola intención. No buscaba estilo, buscaba efectividad, y lo que no servía lo dejaba atrás. Musashi no tenía paciencia para las tradiciones que se repetían por costumbre. No soportaba el teatro de las escuelas rígidas, por eso andaba solo, porque el precio de la libertad es el aislamiento. Durante sus años errantes recorrió caminos desiertos, cruzó aldeas donde nadie lo conocía, pasó hambre, enfermó, durmió en establos, fue rechazado por nobles y también protegido por monjes y campesinos. Su vida no fue un ascenso constante, tuvo periodos de duda, de rabia contenida, de orgullo inmaduro. En sus primeros años era impulsivo, a veces brutal, ganaba duelos pero no encontraba paz, tenía sed, pero no de sangre, tenía sed de comprensión, y aunque ganaba siempre, algo faltaba. Fue en esa etapa, tras una serie de enfrentamientos con los Yoshioka en Kioto, que Musashi vivió una transformación interna. Después de matar a decenas de hombres en un emboscado duelo final, no celebró, se alejó, sin mirar atrás. Durante meses o incluso años desapareció del mapa. Muchos pensaron que había muerto, pero estaba más vivo que nunca, solo que en silencio. Se refugió en las montañas, vivió como un monje sin hábito allí, entre el viento y la tierra. Empezó a leer, estudió el Zen, estudió los clásicos chinos, observó a los animales, escuchó la lluvia. Ahí fue donde empezó a entender que el verdadero guerrero no es el que gana todas las batallas, sino el que aprende a no necesitar ninguna. Cuando volvió al mundo ya no era el mismo, seguía luchando pero con otro espíritu, más calmado, más centrado, más despierto. Ya no buscaba rival, buscaba claridad. Tuvo discípulos breves, pero nunca fundó una escuela formal. Sabía que la verdadera enseñanza no está en la forma, sino en el ejemplo. También exploró el arte, pintó, escribió poesía, diseñó jardines, esbozó arquitectura, creó obras caligráficas con el mismo temple con el que dibujaba una estocada. Porque para Musashi, la espada y el pincel eran lo mismo. Ambos exigían presencia total, ambos eran formas de vaciarse. A veces se le ofrecían posiciones de privilegio. Podía haber sido un maestro de armas de grandes clanes. Pudo haber vivido con comodidad sirviendo al poder, pero siempre se alejaba, no porque despreciara a los hombres, sino porque sabía que la comodidad debilita al espíritu si no hay propósito. Tuvo vínculos humanos, hay registros de una mujer que lo amó, de un joven al que quiso como hijo, de amigos que lo respetaban profundamente, pero nunca se aferró a ninguno, no porque fuera frío, sino porque entendía que todo lo que uno retiene con fuerza se pudre. Su relación con la soledad no fue un castigo, fue una elección. Y en esa elección encontró claridad. Muchos hoy quieren ser como él, disciplinados, libres, invencibles, pero pocos entienden el precio. Musashi renunció a todo lo innecesario, incluso cuando era difícil, incluso cuando dolía, incluso cuando el corazón tiraba en otra dirección, porque su norte no era la emoción, era la virtud. Y la virtud, como enseñaban los estoicos, no es lo que deseas, es lo que eliges cuando lo fácil ya no basta. En vida nunca se autoproclamó sabio, ni maestro, ni leyenda, simplemente caminó, vivió y fue afilándose por dentro.